¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues arranca 2024, un año netamente político electoral, en donde por supuesto estaremos inmersos en los debates, en los análisis, en las opiniones que se vayan confeccionando de aquí hasta que ejerzamos el voto. ¿Para qué? Para definir quién llega a la silla del águila, quién gobierna en 9 entidades, quién se queda con la Cámara de Diputados, quién se queda con la Cámara de Senadores y con decenas y decenas y decenas y decenas y decenas de cargos públicos que estarán, por supuesto, en disputa, como alcaldías, como cabildos, en fin. Incluso en el INE se le considera como la elección más grande de toda nuestra historia y numéricamente, por supuesto, no le falta razón al instituto que encabeza Guadalupe Tadei, pero me gustaría mucho también poner sobre la mesa que es una elección muy importante porque va a definir al 100% el tipo de país que seremos en los próximos 30 años, en las próximas décadas. Venimos de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador que giró la perilla hacia la izquierda, que giró la perilla hacia los menos favorecidos, que llevó a cabo inversiones, programas, obra pública, que hicieron de este país un país menos desigual, tanto en lo individual como en lo regional, y que Claudia Sheinbaum tendrá que ser la encargada de profundizar precisamente en lo mismo y que tendrá enfrente a representantes del gran capital, ese gran capital que ya se dieron cuenta cómo ejerce el poder Morena y que harán todo lo necesario precisamente para evitar que pueda hacerlo de una forma fácil, que pueda profundizarlo, porque se dan cuenta que atenta directamente contra sus privilegios y atenta contra la visión de país que ellos fueron construyendo a través de tantas y tantas décadas, que fueron gobiernos para ricos, porque eso es precisamente el neoliberalismo, gobiernos de élites que benefician exclusivamente a las élites y que se basaron en distintas narrativas, en distintos discursos para convencer a una mayoría de la población que era normal que hubiera este tipo de situaciones, que era normal que hubiera personas que no comieran más que 2 veces por semana y otras que vivieran en la opulencia, porque los flojos eran los que no comían, no más que 2 veces por semana, sin darnos cuenta todo el entramado que había atrás precisamente para criminalizar la pobreza, perpetuarla de una manera brutal, de una manera, perdónenme que lo diga así, pero de una manera criminal, ¿no? Y con justificaciones totalmente meritocráticas y por lo tanto totalmente falaces y sin ningún sustento. Pues bien, esas dos visiones de país estarán en juego en el 2024, sobre todo por el famoso Plan C. Ese es el punto de fondo ya. Xochitl Gálvez es una candidata poco competitiva, que depende 100% de que la mencione el presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda volver a un escenario. Ella misma cometió el error de interponer incluso una acción jurídica para que López Obrador no hablara más de ella en las mañaneras. Yo no sé a quién demonios se le ocurrió eso al interior de la campaña de Xochitl Gálvez, pero en definitiva es alguien con muy poca capacidad de entender los juegos políticos de este país o con una soberbia tan, pero tan grande que vive atrapado o atrapada en su propio mundo. Y es que esa es una de las grandes incapacidades de la oposición en este país. Vivieron tantos años diciéndonos que eran salvadores de la patria, que todo lo hacían para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, que trabajaban diario para que hubiera un desarrollo, que se lo creyeron. Y entonces ahora que viven en esa burbuja, pues no tienen la capacidad suficiente de entender lo que sucede a su alrededor y creen o piensan que eso que ellos están ofreciendo, que solamente los beneficia a ellos, pues es bueno para todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son lo más importante. Pues eso es lo que refleja precisamente Xochitl Gálvez, que sus patrones como Ricardo Salinas Pliego o Claudio X González, gente que le está metiendo mucho dinero a esa campaña, saben perfectamente que Gálvez ya no va a ir más allá. Y dos ejemplos palpables. Xochitl ahora lanza una carta hacia el presidente de la República en donde inventa que el presidente se ríe de las víctimas, esto para generar una especie pues de inconformidad
hostilidad, de odio, de coraje hacia el presidente de la República, aprovecharse precisamente de la violencia que existe en nuestro país y sacar algún tipo de rédito, pero sobre todo provocar la reacción de López Obrador para que haga algún tipo de mención de su nombre en la contienda y de esa manera ya pueda volver a alzar un poco la mano. En distintas ocasiones, Xochitl ha dicho que no la conoce el 50% de la población, pero lo dice en todos los medios de comunicación corporativos que le abren sus puertas, desde Azteca, Televisa, Radio Fórmula y otros más. Y entonces llama la atención que con todo el apoyo mediático que tiene, no la conozca más que el 50%. La realidad es que su campaña no pasa por eso, pasa porque es una muy mala campaña, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de fondo, que además está ofreciendo lo que ya está comprobado no funciona para para este país. Entonces, en ese sentido, me parece que no es un tema de desconocimiento, sino más bien de desprestigio y de credibilidad el que impide que Xochitl Gálvez pudiera ser una candidata competitiva. Es decir, es un problema de origen. Así de claro. Y eso lo sabe ya Salinas Pliego y lo sabe ya Claudio X y Claudio X padre y todos ellos. Por lo tanto, su intención es generar una contienda de guerra sucia, de denostaciones, de mentiras, maximizar los errores de Claudia Sheinbaum, sus defectos, con la finalidad de arrancarle votos a Morena, de ir arrancando votos a Morena para evitar precisamente que este partido tenga el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y pueda profundizar en una cuarta transformación, pueda llevar a cabo otro tipo de medidas que permitan precisamente hacer de este país, en el papel por lo menos, si nos basamos en lo que nos ha dicho el propio presidente López Obrador, que es la base de la continuidad, un país mucho más, pero mucho más seguro. Y es ahí donde Claudia Sheinbaum tendrá que poner los puntos sobre las IES. No se trata de olvidar que tiene contendiente, no, pero sí se trata de convencer a la gran mayoría de la ciudadanía que otorgarle todo el control y todo el poder a Morena va a ser benéfico para el resto del país, que es la persona adecuada, ella que se ha formado en la izquierda, que es la persona adecuada para ejercer precisamente esas mayorías y poder encaminar al país de una manera más sostenida todavía hacia ese rumbo de equidad tan, pero tan necesario para combatir todos los males que tenemos, que va a ser ella la responsable precisamente de profundizar en un combate a la inseguridad basado en las causas, basado en los orígenes, que ayude a paliar la situación, a enfrentar la situación generada por estas élites que son mandadas por Estados Unidos de seguir fomentando la violencia y la pobreza para poder continuar con el despojo y con los territorios de sacrificio, territorios en los que, por cierto, el presidente López Obrador, rompiendo con estas órdenes de Estados Unidos, invirtió millones y millones y millones y millones de pesos para que las cosas fueran un poco más parejas. De eso se trata precisamente esta elección del 2024, de esas dos visiones de país. Le decía que Galvez arranca muy atrás y porque ahí están las encuestas, por lo menos 6 de las últimas encuestas en el mes de diciembre dan una ventaja de 2-1 a la propia Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, los resultados no pintan nada bueno para la candidata y por lo tanto se tienen que centrar completamente en la Cámara de Diputados. Y aquí venimos a un punto que me parece que es fundamental, que es determinante de nosotros como ciudadanos. Asumir también esa responsabilidad. Si nos convence realmente Claudia Sheinbaum, respaldarla en ese sentido. Si no nos convence, no hacerlo, pero tener en claro precisamente qué tipo de país queremos, qué tipo de país necesitamos, qué tipo de país buscamos, porque me parece que durante muchos años, con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Peña Nieto, con el propio Calderón, se nos construyó un país que colapsó completamente, un país que la violencia ha sumido en una constante hemorragia, un país en donde la precarización laboral y salarial se convirtió en algo normal, en algo incluso respaldado por diferentes sectores completamente carentes de conciencia de clase que por tener un mejor salario, no consideraron que era adecuado precisamente que hubiera gente más pobre, que la mayoría de la gente fuera pobre mientras que ellos estuvieran bien. Se construyó un país en donde era correcto, era normal llegar y pisar a los demás para avanzar, un país de intereses completamente individuales,
alejados de los colectivos, sin entender precisamente que un Estado, que un país se fortalece cuando se consolidan los intereses de todos y de todas, y no los intereses de unos cuantos. Pero ese fue el país que se construyó durante toda esta época neoliberal. Y es cierto, muchos de ustedes me han dicho, oye, pero Andrés Manuel no rompió completamente con el neoliberalismo. No, no rompió como tal, pero sí giró la perilla. Y eso es algo que nadie había hecho. Sí le dio la vuelta a muchas circunstancias y sí dejó el camino ya perfectamente pavimentado para que Claudia Sheinbaum pueda profundizar precisamente en ese recorrido. Entonces me parece que estamos ante un ejercicio que sin duda alguna no podemos perder de lado, no podemos dejar de lado, no podemos dejar, por supuesto, de estar atentos, pero sobre todo de participar, ya sea votando a favor precisamente de Sheinbaum y del plan C, ya sea votando por otras opciones, pero yendo precisamente a votar. Yendo a votar, ¿para qué? Para que se pueda consolidar de una u otra manera ya un país mucho más democrático, mucho más fuerte, un país que realmente mire por las mayorías y no solamente por algunos. Es cierto, y con esto concluyo, ha habido muchas críticas en los últimos días a las alianzas que ha llevado a cabo Claudia Sheinbaum. Hay algunos amigos, grandes periodistas que me dicen, pues son necesarias. En lo personal, ustedes saben, yo no creo que sean necesarias alianzas con personajes como Erubiel Ávila, como Romel Pacheco ahora. ¿Por qué? Porque son gente mercenaria, son gente mezquina, son gente que solamente quiere el poder por el poder. Y si algo se ha repetido hasta el cansancio en estos 5 años, es que no se trata de ser ambiciosos vulgares. No se trata de decir, ya llegué para que te quites tú. Se trata de un movimiento que para consolidar esa hegemonía tiene que ser lo más congruente con sus orígenes. Déjenme su comentario, su punto de vista. Si les gustó el video, por supuesto, échenme pulgar arriba, suscríbanse, denle a la campanita, compartan y con base en sus posibilidades, pues échenos por ahí el super chat, el super gracias, si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.